nuestra actividad, esperando un poquito más, pero ya hay 62 compañeros. Bueno, jóvenes, nosotros continuamos con la guía que tenemos por ahí, ¿va? Para orientarnos en qué punto o qué tema nos toca. Eh, Logramos analizar en la última clase, o sea, el lunes, hasta principio y fin de la personalidad, ¿no? Hablamos muerte natural o real y muerte presunta. Hoy nos toca analizar siempre alrededor de la persona, un sujeto de derecho, eh, los atributos de la persona física o individual. En este sentido, eh, tenemos que analizar aspectos que resultan siendo conceptos jurídicos fundamentales. En este caso, conceptos jurídicos alrededor de la persona como sujeto de derecho, tanto activo como pasivo. En ese sentido, hablaremos pues de nombres civil, perdón, primero tenemos que hablar, perdón, con la guía, la capacidad. En el librito del licenciado López Mayorga, otros recogen estos atributos en 4, 5, 6 atributos. Yo en la hojita que les envié por ahí, número 2, número 1, capacidad. La capacidad, eh, hemos venido repasando algún momento, ¿no? Porque nos ha tocado ver la capacidad de la persona, de goce y de ejercicio. Luego la incapacidad, cómo se conceptualiza, cómo se entiende en doctrina y cómo recoge la legislación nuestra. Asimismo, con el punto 2, el segundo atributo es el nombre que individualiza y que identifica dos cosas a la persona como sujeto de derecho. Y este nombre se compone en primer lugar un nombre civil, nombres y apellidos, también jóvenes, el seudónimo, ¿qué es eso? Los apodos o motes, los diminutivos o apelativos, familiares y los títulos nobiliarios. Eh, yo pretendo, ojalá si nos alcance el tiempo, abarcamos primero por lo menos estos dos atributos. Nos queda el estado civil, casado, soltero, el patrimonio, nacionalidad y domicilio. Son 6 atributos que tenemos que analizar para la persona individual o física, dicen muchos teóricos. Estos atributos también eh, se analiza, se recoge para individualizar y para identificar a una persona colectiva. Muy bien. Dicho esto, eh, los atributos de la persona jurídica, eh, eh, pues definitivamente consiste en una serie de cualidades, propiedades o prerrogativas que pertenecen a las personas por el solo hecho de serlo, ¿eh? Como individuo, como ser humano, le pertenecen eh, 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 ciertas cualidades, ciertas características, ciertas propiedades o prerrogativas. En ese sentido, tanto la doctrina como nuestra legislación, que en este caso es el Código Civil, eh, alista o ubica los 6 atributos que mencionamos un poquito rápido, ¿no? A ver si recuerda. Capacidad,
Nombre, capacidad de actuar o no actuar de esa persona, ¿va? O cada uno de nosotros. Otro atributo es el nombre que nos identifica y que nos hace diferenciar frente a los demás. El domicilio es el lugar eh, donde la persona, como cada uno de nosotros, tenemos ubicado nuestra vecindad y nuestra residencia. Hay que hacer ciertas diferencias en este tercer eh, eh, argumento en cuanto a, a los atributos de la persona, el domicilio. ¿Sí? El domicilio, yo dije, es el lugar donde se ubica, donde se localiza una persona, el lugar donde tiene ubicado su residencia y su vecindad. Hay dos conceptos, ¿no?, que integran el domicilio. El estado civil, eso es, creo que es sencillo, casado y soltero. Y soltería hay como dos, tres diferencias. El patrimonio lo constituyen los bienes muebles o inmuebles que posee una persona. Y luego la nacionalidad, el lugar de identificación, de localización a nivel territorial, ¿va?, de un país. Bueno, capacidad, entrando ya por capacidad, es el primer atributo. Acá, jóvenes, nos tenemos que apoyar, ¿verdad?, con los argumentos doctrinarios. Muchos autores al respecto hacen que diferenciar o dan referencias a las personas físicas utilizando el término personalidad. ¿Sí escucharon esto? Hay algunos autores de derecho o teóricos del derecho se refieren o denominan como persona física cada uno de nosotros con el término jurídico personalidad, es decir, como sinónimo lo refieren muchos autores. Y este es importante mencionarlo porque a veces uno lee algunos libros o en la legislación hay conceptos en lugar de establecer persona física o individual, se refieren o lo identifican como personalidad. Y nosotros ya sabemos que la personalidad es la calidad, la investidura que tiene una persona jurídica para actuar, ¿ah?, para crear relaciones jurídicas, ¿ah?, para celebrar un negocio jurídico, etc. Es decir, capacidad, ¿va?, tiene capacidad. Entonces, a eso se refieren muchos autores, como sinónimo, eh, conceptualizan persona física o bien personalidad jurídica. La capacidad jurídica, jóvenes, consiste pues en la aptitud de ser sujeto de derecho como activo, es el titular de un derecho, ¿verdad? Y pasivo es el titular de una obligación que se dan, que aparecen en todas las relaciones jurídicas. En la mayoría, en cuanto a la legislación, en la mayoría de las legislaciones coinciden en considerar la capacidad de goce y de ejercicio. Aclaro, en las legislaciones es donde la mayoría
es en donde hacen clasificar o establecen dos categorías de esa capacidad jurídica que consiste, repitiendo, en la aptitud de todo sujeto, de toda persona como sujeto activo o pasivo en las relaciones jurídicas. Muy bien, pero en muchas legislaciones, y la nuestra, jóvenes, así recoge, así consigna, así hace la diferencia. La mayoría, entonces, aparece en nuestra legislación que la capacidad jurídica se divide, se analiza y se consigna. La legislación, primero, capacidad de goce y capacidad de ejercicio. La capacidad de goce que yo he mencionado así rápido en muchos argumentos, en muchas clases, ahora nos toca señalar con puntualidad. La capacidad de goce, jóvenes, es o consiste en los derechos que tiene toda persona jurídica a partir del nacimiento. Recuérdense ustedes las tres teorías que mencionamos en las clases anteriores. A partir del nacimiento establece nuestra legislación civil, o sea, pues el Código Civil, ¿no? La capacidad de goce, es decir, gozar. Un niño, es decir, como ser humano, ¿no? Pero ya como sujeto de derecho ya es persona, ¿va? Una persona como sujeto de derecho, desde su nacimiento tiene derecho, goza del derecho de la protección de su vida. ¿Por quién? Por sus progenitores, ¿no? Si no están los progenitores, el Estado, muy bien, tiene derecho de recibir alimento. ¿Y qué? Vestimenta, o sea, la ropa, ¿verdad? Vivienda. O sea, el niño, cuando nace, primer derecho fundamental es el de alimentarse. ¿Ya? Como el primer componente de derecho de protección es la alimentación. De ahí luego, vestimenta, ropa, ¿no? De ahí luego, vivienda. De ahí ven la protección de la salud. Creciendo, educación. ¿Ya? Y hasta llegar a la mayoría de edad. Es decir, pues jóvenes, en la mayoría de las legislaciones, también en Guatemala, en nuestro Código Civil, si tienen en la mano, a lo mejor nos vamos a analizar un artículo. Nuestro Código Civil en ese sentido establece, hace esa clasificación, ¿va? Y dice, la capacidad de goce es a partir del nacimiento, la teoría del nacimiento. Muy bien. Para otros tipos de derecho, ¿verdad? Es que hay que tomar en cuenta la teoría de la concepción, porque así dice nuestra constitución política. Aquí hicimos bien la lectura en su momento, artículo 3, porque nosotros tenemos la teoría ecléctica. Muy bien. Entonces, jóvenes, repasando, el derecho de goce empieza con el nacimiento y alcanzar la mayoría de edad, la capacidad de goce. Luego, esa persona, como pasó con cada uno de nosotros, ¿va? Cuando nacimos, nuestros padres, nuestros progenitores nos dieron la protección necesaria y todo. El deber de ellos de cumplir con nosotros porque son nuestros padres, ¿verdad? Y nos dieron educación, salud, etc. Hasta llegamos a la mayoría de edad. Ya la mayoría de edad, nuestros padres nos dicen y en la escuela nos dicen a nosotros que cuando cumplamos los 18 años tenemos que inscribirnos ante una institución para que nos den la calidad de ciudadano. Muy bien, eso significa, jóvenes, la capacidad de ejercicio. Ya nos dan un número de identificación, ya nos dan un documento de identificación, ya nosotros nos complementamos, digámoslo de esa manera,
se complementa en la persona con los dos atributos de capacidad. La capacidad de goce lo tengo desde mi nacimiento hasta la muerte. La capacidad de ejercicio nace en el transcurso del tiempo, en nuestro caso, cuando cumplamos los dos, la mayoría de edad, que son 18 años para nuestra legislación, nace para nosotros la otra capacidad de ejercicio. Entonces ahí se complementan la capacidad jurídica, tanto de goce como el de ejercicio, hasta con la muerte. Muy bien. Si hay alguna duda o comentario, háganlo de una vez, por favor. Si hemos dicho la capacidad de goce, nacimiento para toda la vida, y que la capacidad de ejercicio nace en virtud del tiempo, una edad, pero jóvenes, nuestra propia legislación establece, porque es reflejo, ¿verdad?, de la sociedad guatemalteca, eh, eh, una realidad social. Telma, Patricia, Hola, licenciado, díganos. buenas tardes. Buenas Solo tardes. una pregunta. ¿La capacidad de ejercicio también adquiere no solamente derechos, sino que también obligaciones? Por supuesto, como ¿Verdad? sujeto de Ya derecho. Por llegando eso a los decía, 18 años. exactamente, ajá, Telma, por eso decíamos capacidad jurídica, el concepto Ujú. genérico, ¿no? Esa capacidad jurídica Y dice antes de nuestra los 18 años, solo la capacidad de goce de goce desde el nacimiento para toda y la vida. derechos. Y como quien dice, la capacidad jurídica, ¿verdad? Teórico, se complementa en nuestra legislación con la capacidad de ejercicio que se adquiere a partir de la mayoría de edad. Ujú. ¿Sí? ¿Está Ok. bien? Sí, 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 está bien, gracias. Ahora, jóvenes, si matizamos que la capacidad de goce desde el nacimiento hasta solo capacidad de goce, pues, una capacidad. Y se complementa o aparece en el transcurso del tiempo para cada uno la capacidad de ejercicio hasta los 18 años. Y estaba yo diciendo, nuestra legislación, o sea, el Código Civil, hace como quien dice una excepción, pues, que es capacidad de ejercicio hasta los 18 años, en virtud de eh, de una realidad social, de una necesidad social. Pobreza, el sistema económico encarece la vida, exige a que el menor de edad, jóvenes, eh, ustedes conocen Guatemala, muchos niños trabajan, niños y adolescentes, dos conceptos distintos, trabajan por necesidad económica, ¿verdad? Entonces, la ley en ese sentido hace la excepción, pero establece a una edad. Este es biológicamente de plano, ¿verdad? Desarrollado y contemplado, es que un niño, y les hago ver, la ley establece el niño es a partir del nacimiento hasta los 13 años y adolescente aparece 14 hasta 17 años, como que son dos etapas, ¿no? De desarrollo de vida del menor. En esta última etapa de la adolescencia es que el Código Civil señala o establece la excepción que en caso de que un niño, que un adolescente ya, un adolescente manifieste necesidad de trabajar, se hace la excepción en virtud de, ¿verdad? Necesidad económica, etcétera, y se le permite autorizar a trabajar, pero a partir de los 14 años, ya la etapa de adolescencia, pues. Esa es la única excepción que hoy todavía maneja
y conserva nuestra legislación, jóvenes. Pero eso es en virtud de necesidad económica. Solamente en materia laboral, un adolescente, una adolescente puede desenvolverse a trabajar y percibir el pago que de la como remuneración, ¿verdad? Del trabajo que realiza. Como pago, pues, de su trabajo, capacidad de trabajo. Esta es la única excepción en materia laboral y está contemplado en el artículo jóvenes 259 del Código Civil. De la capacidad que estamos hablando, está desarrollado, establecido en el artículo 8 del Código Civil. Yo no sé, en virtud del tiempo, pero hay necesidad de contactarnos con la legislación, ¿verdad? Por corroborar, porque a lo mejor uno se equivoca, jóvenes. Yo quisiera pedirles el favor, abrir su Código Civil, y mucho ojo, ¿verdad? Que el Código Civil ha sido reformado en varias oportunidades, ¿no? Este es un tema de carácter social y posiblemente vamos a encontrar alguna reforma del artículo 8 del Código Civil. ¿Alguien puede leernos el artículo 8 en voz clara? Que se acerque a su micrófono para que escuchemos todos qué es lo que indica o consigna el artículo 8 del Código. ¿Alguien? Berenice. Buenas tardes, Lick. El Buena. artículo 8 Sí, sí. del Código Civil dice capacidad. La capacidad para el ejercicio de los derechos civiles se adquiere por la mayoría de edad. Son Ajá. mayores de edad los que han cumplido 18 años. Los menores que han cumplido 14 años son capaces para algunos actos determinados por la ley. Muy bien. Berenice y los demás, si ustedes tienen abierto ahí su código, a la par, una sugerencia o recomendación, mejor dicho, anoten ahí artículo 259 de este código. Esto lo decimos, comparación, ¿verdad? De artículos. Esta nos da un poquito de duda y genera pregunta. Los menores que han cumplido 14 años son capaces para algunos actos determinados por la ley, muy generalizado. Pero yo les indiqué hoy, en virtud de las reformas, que solamente en materia laboral nuestra legislación permite, pues, que a un menor de 14 años se le permite autorizar para trabajar. Como quien dice, ¿verdad? Como decimos en casa, el lenguaje doméstico, prematuramente se le autoriza capacidad de ejercicio en lo laboral, nada más. Telma Patricia, diga. Sí, estaba viendo yo como cuando en el primer código, antes de ser ¿qué? Transformado, ¿verdad? Decía para algunos actos, es algo subjetivo, ¿verdad? Es un poco ambiguo porque podría decir, no se especifica qué actos. Ajá. Ya cuando se transformó, pues ya dice para el tema laboral. Entonces, sí, así como está acá, Sí. yo por eso les indico, por favor, anote ustedes ahí el artículo 259 al leer, esa materia laboral que dijo Eric. ¿Y necesitan permiso de los padres? ¿Necesitan una carta de los padres? Pues ahí será hagamos la lectura del 259, Telma, Patricia. Ajá, ok. Vámonos de una vez al artículo 250. Lo voy a buscar. Busquémonos, pues. Vamos a ser expertos en manejarle en la forma que la técnica que yo les indiqué, eso a la par del párrafo segundo del artículo 8, consigne el artículo 259. Ese es el cruce, así se le llama, cruce de leyes, pero en este caso, cruce de artículo de la misma ley. Es la capacidad relativa de los menores. Ajá. Los mayores de 14 años tienen capacidad para contratar su trabajo y percibir la retribución convenida con la que ayudarán a sus padres para su propio sostenimiento. Ahí está. Como quien dice, la pregunta
¿Qué usted hizo, Telma Patricia? Y yo podría responder, la ley no lo pide ahí, ¿va? Eso posiblemente los reglamentos internos. Ahora, utilicemos nuestra lógica. ¿A qué institución del Estado debe recurrir el adolescente a pedir autorización? No sé, Ministerio de Trabajo y Previsión al Social, Ministerio de Trabajo. ¿sí? Ahí piden autorización y le dan un documento. Ahí posiblemente hay formularios, Telma, ¿verdad? Tal vez podrán pedirle requisitos, pero eso es Sí, porque eso es para respaldo de las empresas también que les den trabajo. Exactamente, en primer lugar. Ahora, la pregunta es suya. ¿Tendrá autorización de los padres? La ley, así como leímos, tanto el artículo 8 y el artículo 259, no nos pide ahí con consentimiento de los padres, por lo menos no. Entonces, el adolescente Puede trabajar y solo puede, va el, a el pedir una adolescente persona. puede recurrir personalmente o individualmente ante el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, porque recuérdense que hay adolescentes muy, Salidos. muy activos. Típica la lógica, chispudo diría usted, ¿va? Cierto. Así le dicen a uno, este patojo es chispudo. Patojo chispudo piden ahora también en los trabajos. Recurren. O en internet baja la información y se va. Pero si no lo tiene el adolescente, uno dice niño a sus hijos hasta los 18 años, 20 años. Pero aquí, Vale. legalmente, cuando uno cumple, cuando uno cumple 13 años, va, y arranca con los 14 años, sí, pues ya es adolescente, de acuerdo a la ley de la niñez y adolescencia, ¿va?, en Guatemala. Bueno, entonces, aquí el menor va y comparece. Pues si yo fuera el empleado, ¿va?, de la ventanilla o jefe de la dependencia donde debe concurrir el adolescente, le pediría de primero certificación de su partida de nacimiento, ¿verdad? Y eso definitivamente lo pide, la certificación de partida de nacimiento para justificar edad. Padres, muy bien. Y posiblemente pues justificará, ¿verdad?, la necesidad de que ese adolescente necesita trabajar. Posiblemente van a haber estudios sociales ustedes, las trabajadoras sociales, ¿verdad? Van y concurren y averiguan, hacen un estudio. Pues de plano, yo considero que hay un procedimiento ahí administrativo que hay que desarrollar y tendrá que, para justificar la necesidad del adolescente. Bueno, pues ya nos estamos extendiendo del tema, pero lo que queremos ver acá hay, en cuanto a la capacidad de ejercicio, ¿eh? Empieza a los 18 años. La excepción, en el artículo 8, su segundo párrafo, establece, pueden, algo así, el término exacto dice, los menores que han cumplido 14 años son capaces para algunos actos determinados por la ley. Ahora, jóvenes, aquí también hay que reparar en algo, ahora que leo por tercer y no sé cuántas veces, ¿verdad? Los menores que han cumplido 14 años significa cumplido 14 años, ¿verdad? No cumplido 13. Hagamos esa reparación, iniciando pues los 15 años, ¿verdad? Porque así leo, los menores que han cumplido 14 años son capaces, cabal. 14 años cumplidos, el adolescente ya puede ejercer, no 13. Muy bien. Eso. Ahora, doña Telma, como ha reparado, y para todos, si ustedes tienen duda, este artículo 8 u 8 del Código Civil ha sido reformado. Ahora aquí queda corto. Antes, jóvenes, antes, tal vez como unos 15 años ya, no, la fecha exactamente no lo tengo presente, la verdad. Antes había posibilidad que una menor, porque se dirige más a las mujeres, dirían de las patojas, ustedes compañeras, pero realmente más por ahí, ¿verdad? Cuando una menor tenga necesidad de casarse, porque se imagina usted por qué razón y que los padres y esta niña o este niño o adolescente
no tiene capacidad de ejercicio, no puede actuar y va ante un alcalde municipal para contraer nupcias o ante un notario para casarse, ante un cura o pastor evangélico, porque la ley permite, ¿va?, los 3 grupos para celebrar matrimonio civil, no tiene capacidad, tiene que hablar con sus papás. Entonces, los papás podían consentir, digámoslo así, ¿va? 14, 15 años la señorita ya está embarazada, ¿va?, hablando claro, y hay que casarse. Entonces vienen los papás y se arreglan y contraen nupcia. ¿Quién firma allí? Por el ejercicio de la patria potestad, los papás, el matrimonio. Posterior, se reformó esa disposición. Años después, se dijo, sí pueden casarse, que los padres no pueden autorizar, sino que los padres deben concurrir en representación del menor o de la menor ante un juez civil, y que sea el juez civil lo evalúe, etcétera, y otorgue la autorización. ¿Se imaginan ustedes? Van a ser el niño antes que el juez de la autorización. Esa disposición que reformó la disposición legal, el artículo 8, en cuanto a ese párrafo, solo tuvo vigencia como poco tiempo, poco tiempo. Y se dijo nuevamente, quitémoslo todo. Es en aras de la protección de la vida y salud de la mujer. Lucha de los movimientos de mujeres en el mundo y Guatemala. Las mujeres en Guatemala han sido muy activas. Los últimos años, pues, no digo 4 o 5 años, pero unos 20, 30 años para acá, las mujeres han sido activas, muy presentes. Pues esta es lucha de las mujeres integradas en sociedades civiles, ¿verdad? Y reformaron la norma, el artículo 8, y afuera todo, digo, dirigido para la protección de la vida y salud de la mujer. Porque las mujeres prematuramente llegan a ser mamás, prematuramente resultan cosas negativas en la salud, ¿verdad?, y en la vida de la mujer. Por eso es que se reformó, jóvenes. Bueno, me estoy extendiendo mucho. Esa es los otros aspectos que el segundo párrafo, que dice los menores que han cumplido 14 años son capaces para algunos actos determinados por la ley. Ya dijimos y dejamos así claro, solamente para asuntos laborales. Se le autoriza a un menor de edad de haber cumplido 14 años para poder ejercer su derecho de trabajo por necesidad económica, ¿no? Carácter social, pues, en ese sentido. Bueno, ya logramos salir de ese análisis en nuestra legislación, pues, tan especial, ¿verdad? La capacidad de goce y capacidad de ejercicio. ¿Cómo inicia las dos capacidades? Bueno, la capacidad, pues, tanto del de goce y de ejercicio, es atributo esencial de las personas, no de otro ser, atributo del ser humano como persona en sentido jurídico. La capacidad de goce es el atributo esencial e imprescindible. Todo sujeto debe tenerla. Si se le quita, se suprime, desaparece la personalidad, pues, ¿ya? Por cuanto que impide el ente la posibilidad jurídica de actuar. La capacidad de ejercicio, la otra categoría, se adquiere en la mayoría de edad, ya hemos dicho. En el caso de Guatemala, a los 18 años, ya con base al artículo de la ley, el Código Civil, en el artículo 8. Y salvo, dice, la propia ley restrinja la misma por existir defecto natural del individuo o por disposición de la ley. Este último, jóvenes, es algo especial. Si la capacidad de goce
Eso lo tenemos de acuerdo al artículo 8 y ya analizamos el segundo párrafo, pero hay algo especial que mm, establece el artículo 9 de del mismo código. Si tiene el código abierto, después del artículo 8, entonces aparece el artículo 9. ¿Y qué dice el artículo 9 en su epígrafe? Dice, generalmente está en negrilla, ¿va? Que ese es el epígrafe, incapacidad. O sea, pues, aquí vamos a entrar qué significa la incapacidad. Todo ser humano es capaz, ¿va? Capaz jurídicamente, para entablar relaciones jurídicas, para celebrar negocios jurídicos y cuanta acción posible, ¿no? Permitido por la ley. Pero también existen limitaciones. Si ustedes quieren, limitaciones físicas, ¿no? Congénitas o adquiridas, ¿no? En el transcurso de la vida. Veamos la incapacidad, entonces. La incapacidad resulta ser un estado civil de la persona, individual o física, que se declara, escuchen esto, que se declara judicialmente, cuando ocurre en ella algunas de las causas establecidas por la ley. O sea, si una ley, perdón, si una persona nace con algún defecto físico, nace, eso es de nacimiento o adquirida en el transcurso de la vida, pues, o que le aparece en el transcurso de la vida, una persona va de sus propias acciones, o, o dirían ustedes, con un lenguaje doméstico, ¿va? Con sus propias manos, construye, yo lo llamo así, un defecto, una limitación en su capacidad como persona. Perfecto, aunque sea visible, palpable, pero eso, para nosotros refleja incapacidad, pero esa incapacidad no la podemos manejar jurídicamente nosotros, seres humanos, sino que por alguna necesidad, jóvenes, de regular o legalizar algún derecho de propiedad, por ejemplo, de herencias, o cumplir con obligaciones, deudas adquiridas. Entonces, pero la persona no, hoy está loco, por ejemplo. Por uso de alcohol o de drogas. Hay algunas reacciones no positivas, no buenas en esa persona. Por lo tanto, no puede actuar por sí solo. Su capacidad de ejercicio, entonces, se limita, ¿va? Podríamos decir titubeo, ¿no? No se puede exigir el cumplimiento de una obligación a una persona porque no está en capacidad física, por lo tanto no tiene capacidad jurídica en este momento. Muy bien, pero eso, jóvenes, lo tiene que, como leí, estamos mencionando, lo tiene que ver, analizar y declarar un juez. ¿Sí? Esta incapacidad que demuestra una persona, como digo, visible, palpable, que nosotros en la calle vemos muchas personas, ¿no? No sé si está bien decir los indigentes. Muchos indigentes en la calle, por necesidad económica, ¿va? No tienen vivienda, están en la calle. Pero también son indigentes las personas que
están tiradas en las calles productos del alcohol, productos de las drogas, que da mucha lástima ver mucha gente en ese sentido. Esa persona no tiene capacidad, ¿verdad? Habla sus necesidades básicas de goce. Hambre, tiene que comer, tiene que vestirse, pero no tiene. Ahí lo vemos, casi desnudos en la calle. Duerman en las aceras, en los parques. Jóvenes, esa gente, ahí están, pues, estamos viendo, palpablemente, físicamente, ahí están. Pero hay muchos, en ese sentido, los alcohólicos, los drogadictos, no sé cómo otro nombre va para identificarlos, gente que tiene bienes, familia, pero ¿qué tipo de problemas? Se desubica, pues, ¿verdad? Se desubica en el contexto y se tiran. Y muchos de ellos, repito, tienen bienes, tienen familia. Y a lo mejor ha adquirido obligaciones el Señor antes de caer en la situación o condiciones en que se demuestran en este momento. Pues a lo mejor hay derechos de propiedad, de bienes suficientes y también obligaciones. ¿Quién va a responder ahí por él? Para regular, dije yo, para legalizar esos derechos, esas obligaciones. Entonces, ¿cómo hacer? Ahí, para declarar esa incapacidad, hay que recurrir ante un juez civil, de carácter civil, para que estudie, digámoslo así, porque hay que plantear una demanda, ¿va? Se estudia, se analiza, se comprueba, etcétera, y se obtiene una sentencia. Pues en esa sentencia el juez declara en estado de interdicción, incapaz esa persona, ¿sí? Incapaz. Ese es en caso de los defectos, estados, conductas, qué sé yo, adquirida en el transcurso de la vida. Distinto es los defectos físicos que se demuestran desde nacimiento. Esto también la ley lo contempla. Son como que dos grupos, dos grupos de análisis que hay que hacer para manifestar incapacidad de una persona como sujeto de derecho. Aquí, jóvenes, vamos a hacer un poquito este análisis que la ley en ese sentido establece las causas, pues, para manifestar incapacidad. Y por ello hay que ver la legislación, pero también la doctrina. Es decir, ¿qué dice el derecho? Derecho civil, en este caso, la teoría de derecho civil relacionada con la capa. ¿Qué dice? Y a ver si coincide la legislación guatemalteca. Hacemos este repaso de la doctrina y la legislación española. Prácticamente, jóvenes, nos vamos a ubicar en uno de los antecedentes del derecho civil en Guatemala, ¿no? Derecho romano y derecho español. Pues está la doctrina española y la legislación española. Se establece, para una mejor ilustración, definitivamente han dado denominaciones distintas o especiales para entender la incapacidad. Ellos dicen incapacitación. Ese es el lenguaje, ¿no? El concepto. Ellos dicen, ya que por incapacitación inmediatamente suscita la idea de algo externo a la persona. Jóvenes, por si tengamos interrupciones, porque en el lugar donde estoy, aquí en la ciudad de Guatemala, está lloviendo. Hay muchos truenos que nos va a interrumpir la señal, ¿no? Bueno, entonces, jóvenes, para ello la incapacitación es el concepto que indica o hace señalar de manera inmediata la idea
de algo externo a la persona. Es decir, pues, más o menos en la idea que había manifestado, que nosotros vemos de la persona, ¿no? Que no está bien, no está en sus cabales. ¿Ya? Lo vemos físicamente, ahí está. Pero a saber si está realmente desubicado, ¿va? A lo mejor al platicarle, porque también se dan casos así. eh, no sé si ustedes, tal vez no, ustedes son muy jóvenes, saber experimentar eso. Cuando uno en la calle, yo he hecho estudios sociales, en antropología jurídica se ve esto, uno se sienta a la par de una persona y empieza a platicarle, y ahí se da cuenta uno, la persona está lúcido, Lucía. cabales. Telma, dígame. Esta interdicción, licenciado, puede ser transitoria, ¿verdad? Porque en el Ah, caso de los sí, 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 indigentes, alcohólicos, drogas, en su momento pudieron haber tenido esta prohibición, pero si sí, se sí. recuperan esta parte, entonces esta parte transitoria también tiene que ser declarada también Así por, es, o así sea, no es. solamente me recuperé y voy Sí, a recuperar mis derechos, sí ¿verdad? es, exactamente. Ujú. No tiene que ser definitivo, pues. A lo Ajá. mejor, pero hay casos, pero aquí tiene carácter temporal. En el Tiene caso, carácter porque ahí habla de, ahí en el artículo habla de alcoholismo temporal. y todo eso, pero en el caso de, por ejemplo, de la demencia senil y ese tipo ya de personas que ahí ya no son transitorios, ¿verdad? Sino Sí, que ya llegan a una edad, como decía usted, que ya no están lúcidos o siguen estando lúcidos, ¿verdad? Entonces ahí creo que cambia la cosa. sí. Ah, muy bien. Bueno, estamos con esto de lo que dicen los españoles, la legislación española, dice ellos de que eh, con la palabra incapacitación, eh, no dice incapacidad, incapacitación de ellos, porque la legislación española y en el derecho español es la que da a entender que de inmediatamente suscite alguna idea externa a la persona que tenemos a la vista, ¿va? Que no es otra cosa que la declaración judicial. Esa manifestación externa, decía yo, para regular, para realizar una cosa, nosotros lo percibimos, pues no lo podemos manifestar. Él está loco, o es un alcohólico y por lo tanto va a hablar la esposa, si fuera el señor, ¿verdad? O va a hablar el papá porque el hijo está esto, o va a hablar el hijo mayor de edad, tiene que ser porque el papá se encuentra en este estado. No, tiene que haber declaración judicial. A eso se refieren la legislación española. Un loco, por ejemplo, no cambia su estado civil de que es capaz en cuanto a su ejercicio de goce, ¿va? Eh, un loco, por ejemplo, un enfermo mental, su capacidad que manifiesta, capacidad civil, no lo puede cambiar por el incapaz en un momento, o por sí solo, o el círculo social, sino que esa situación, esa condición que se manifiesta, tiene que haber un, como dijéramos, un resultado de un juicio civil. Tiene que haber, pues, una declaración de un juez de carácter civil para poder manifestar de que la persona sí está enfermo, es loco, por ejemplo, que es alcohólico. Y la sentencia es la que tendrá que decir temporal, o termina la vigencia, tendrá que decir, ¿verdad? En la sentencia, esta incapacidad cuando la persona manifieste recuperación, no sé, el concepto adecuado, ¿ah? Pero eso es con respaldo de profesionales, ¿no? Tal vez psiquiatra, psicólogo, médico, etcétera. No, eso tendrá que manejarse para un caso concreto. En el Código de Civil nuestro, jóvenes, esta incapacidad queda regulada en varios artículos. Artículo 9, 10, 11, 12, 13, 14. 6 artículos. ¿Quiere que leamos los artículos?
o lo lean ustedes después. Yo diría que leamos, hagamos el sacrificio, porque si genera duda, ¿va? En cuanto a nuestros argumentos relacionados con ustedes, de gran capacidad, cómo va a ser declarada, cuándo y cómo y por qué, ¿verdad? Eso tendrá que ser. Ahora, en cuanto a los requisitos para que el juez tenga base para hacer la declaratoria, esto será para un caso concreto, ya en la vida práctica, y desarrollada, por supuesto, de acuerdo al Código Procesal Civil y Mercantil, que es la ley operativa que está y que complementa el desarrollo de estos derechos objetivos que está contemplado en el Código Civil. Bueno, ¿a quién escucho primero con la lectura del artículo 9? Que es algo largo. Ay, de plano no tenía el código. Melissa Alejandra, usted no Licenciado. tiene. Dulce Suset, digamos. Dice artículo 9, incapacidad. Los mayores de edad que adolecen de enfermedad mental que los priva de discernimiento, perdón, es que casi no tengo De discernimiento, los son lentes aquí, conceptos. ajá. Sí, discernimiento, deben ser declarados en estado de interdicción. Pueden asimismo ser declarados en estado de interdicción las personas que por abuso de bebidas alcohólicas o de estupefacientes se exponen ellas mismas o exponen a sus familias a graves perjuicios económicos. La declaratoria de interdicción produce desde la fecha en que sea establecida en sentencia firme incapacidad absoluta de la persona para el ejercicio de todos sus derechos, pero los actos anteriores a tal declaratoria pueden ser anulados si se probare que la incapacidad existía notoriamente en la época en que se verificaron. Muchas gracias. En primer lugar, la incapacidad. El artículo 9 establece con claridad y nos apoya pues con lo que hemos dicho, que los mayores de edad, porque son los que son titulares de derechos y de obligaciones, ¿verdad? Los mayores de edad que adolecen de enfermedad mental, que los priva de discernimiento, es decir, incapaces de pensar, de reaccionar, ¿verdad? De aceptar o no aceptar, ¿verdad? Depende. Deben ser declarados en estado de interdicción. El concepto de interdicción es el concepto jurídico con que se denomina la incapacidad de la persona. Pueden asimismo ser declarados en estado de interdicción las personas que ya mencionamos, consumen bebidas alcohólicas o drogas o de estupefacientes. Se exponen esas personas individualmente o también exponen muchas veces, en muchos casos, al grupo familiar al que pertenecen y les causa problemas económicos. La declaratoria de interdicción produce desde la fecha en que sea establecida en sentencia firme. Es decir, se inició el juicio hoy y si el juicio tarda a unos 6, 8 meses, esa fecha en que se declaró la sentencia, a partir de ahí se debe tomar en cuenta la posibilidad de reclamar o regular o legalizar derechos. En este sentido, jóvenes, tan especial, ¿verdad? Porque esto es para definir la posibilidad de reclamar derechos, algunos obligaciones adquiridas anteriormente. El alcohólico o el drogadicto tal vez inició en una fecha, suponiendo ahí por 2021, pero en el 2020, 2019 estaba lúcido y que adquirió derechos y que también obtuvo obligaciones.
Entonces, esas obligaciones son las que hay que regular o reglamentar antes del año 20. Pero del 20 o 21 para acá, ¿va? Y hasta el 23, el sujeto manifestó eh, o exteriorizó dificultades. Dificultades mentales. O bien el alcohólico se perdió, pues, ¿eh? Se fue. Igualmente el drogadicto. Entonces se plantea la solicitud y que hasta la fecha debidamente comprobada, hasta la fecha que se declara la sentencia, a partir de ahí toma vigencia ¿qué? De esa declaratoria. Estado de interdicción, incapaz, pues, de que él haya adquirido o haya realizado algunas derechos y obligaciones a partir del 21, 22 y 23. Eso lo tendrá que establecer la sentencia emitida, la fecha exacta en su momento, ¿eh? Aunque tarde 8, 6 o años, el desarrollo del proceso civil. Bueno, el artículo 10. Las perturbaciones mentales transitorias no determinan la incapacidad de obrar, pero son nulas las declaraciones emitidas en tales situaciones. Escuchamos, las perturbaciones mentales transitorias no determinan la incapacidad de obrar, pero son nulas las declaraciones emitidas en tales situaciones. ¿Cómo interpretamos esta norma? Los problemas mentales. O sea, perdió su sentido, el hombre, la persona, y que posiblemente cometió algún hecho, algún robo, en el peor de los casos, un homicidio. Y eso a veces ocurre, ¿va? El loco aparece en la calle y violento, enfermedades mentales. Puede causar algún daño, ¿no? ¿Y qué? Alrededor de ese hecho, posiblemente él haya declarado, haya manifestado que yo lo hice o que no lo hice, ¿no? Que los instrumentos con que cometió o realizó el hecho le pertenecía o no le pertenecía, ¿no? Depende. Esa declaración no se va a tomar en cuenta para la realización del acto. Eso es lo que manifiesta o lo que se entiende en la consignación, ¿verdad?, de los conceptos en el artículo 10. Las perturbaciones mentales transitorias no determinan la incapacidad de obrar. No indican. Pero que son nulas las declaraciones emitidas en tales circunstancias. Definitivamente es para tema penal. Las declaratorias dadas bajo un estado emocional debidamente declarada, pues, no es tomado en cuenta, ¿no? No se le puede dar valor a la declaración vertida por el sujeto en ese sentido. El 11. Después de la muerte de un individuo, los actos realizados por el mismo no podrán impugnarse por incapacidad, sino cuando la interdicción ha sido pedida, antes de su muerte, o cuando la prueba de la incapacidad resulte del mismo acto que se impugna. A ver, se murió la persona, ¿va? Y que los actos o hechos cometidos
por esta persona no se podrá impugnar por incapacidad, sino cuando la interdicción ha sido pedida antes de su muerte. Muy bien. O cuando la prueba de la incapacidad resulte del mismo acto que se impugna. Veamos, a ver cómo lo vamos a descifrar. La persona se muere hoy. Los actos realizados por él, considerándolo porque estaba loco, cuando cometió el hecho, o robó, o mató, no se le puede, no puede reclamarse, ¿va? No le puede indicarse que él es el autor del delito, porque no ha sido declarado el interdicto, ¿va? No se puede decir, mire, él cometió el hecho, ¿va?, delictivo sin darse cuenta porque era un loco. Ese argumento es extrajudicial, digámoslo, ¿no? Al decir extrajudicial, fuera de la declaración de un juez. Muy bien, porque dice aquí, siguiente, sino cuando la interdicción ha sido pedida antes de su muerte. O sea, pues, antes de morir y en el tiempo atrás cometió el delito, el hecho, y que antes de ese acto que él cometió se ha solicitado la interdicción. Ahí sí se le puede deducir a esa persona autor del hecho delictivo. No sé si esto lo interpretan ustedes. La persona cometió el delito hoy y se muere mañana. Este es el segundo sentido. Sí se le puede impugnar o reclamar en su contra como autor del delito. Y se va a tomar, pues, ese reclamo siempre y cuando que el estado de interdicción, que él es loco, haya sido solicitado tal vez en julio de este año, ¿va? O sea, la solicitud del estado de interdicción haya sido solicitado fecha antes de la fecha que cometió el delito. Y se muere esta persona. Las víctimas podrán reclamar, ¿ya? Perdón, los familiares, miembros de la familia, para proteger, ¿verdad? O defender, mejor dicho, el loco en juicio. Decir, mire, él cometió el delito sin darse cuenta, porque él es loco. ¿Dónde está esa declaración? Señor, nosotros hicimos la solicitud desde el mes de julio. Aquí está la prueba. Entonces, sí, si fuera, pueden decirle, excluirlo a él de la responsabilidad de que sea autor de delito. No se le puede sancionar al muerto o parientes porque tiene que responder por la vida, por ejemplo. Tiene que devolver lo robado, tiene que pagar o ir preso. Ahí son los herederos que tendrán que responder por esta posibilidad, ¿eh? La ley señala esas posibilidades que ocurren en la vida del ser humano, ¿va?, de toda persona jurídica. En ese sentido... Eso es algo bien complejo, ¿verdad, licenciado? Porque, por ejemplo, si alguien comete un delito cuando está declarado en estado de capacidad y después para defenderlo lo declaran en estado de incapacidad para poder declararlo como loco, ¿verdad? Para que no tenga una sentencia o para que la sentencia sea corta. Tal es el caso de Efraín Ríos Montt, que estuvieron jugando ese aspecto de que
incapacidad, de capacidad, que lo hizo aquí, que lo hizo allá. Se murió el pobre Ríos Montt y al final todavía no se logró darle una sanción real, ¿verdad? Porque Sí, se mantuvo en ese juego todo el tiempo. sí. Bueno, ellos intentaron pero en la fecha en que cometió el delito Ríos Montt a través de sus militares y esos Estaba militares que ya están bien, presos, ¿verdad? estaba Estaba bien, bien. pues esos fueron ya argucias de Sí, la verdad que abogados sí. litigantes. Y Exacto. es llamémoslo así para que ustedes me entiendan. Me gusta hablar así para dar a entender el, el, el juego, jóvenes, en nuestro sistema va derecho positivo, el juego de las leyes, va aplicando derecho penal, derecho civil, bueno, hasta argumentos humanitarios, ¿va? En derechos humanos a aplicar. Y hasta hoy día no hay resolución satisfactoria en ese sentido, pero las víctimas están reclamando allá todavía. Bueno, siguiendo con la lectura, pues, ¿en qué artículo estábamos? Ya me perdí orden de esto. Bueno, entonces nos toca el artículo 12. La interdicción puede solicitarla indistintamente. Aquí, jóvenes, primer reparo. Vamos a ver este artículo 12. La interdicción puede solicitarla indistintamente el Ministerio Público, los parientes del incapacitado o las personas que tengan contra él alguna acción que deducir y termina cuando cesa la causal por la que motivó, faltó por causal que la motivó y así lo declare la autoridad judicial a instancia de quienes tienen derecho a pedirla o del mismo declarado incapaz. Primero, consigna a las personas eh, jurídicas o personas individuales que puedan solicitar la interdicción. El reparo que quiero hacer en este artículo, jóvenes, escuchen esto. La interdicción puede solicitarla indistintamente, cualquiera, ¿verdad? Por favor, aquí no pueden cortar, ¿verdad? Sino que tal vez tachar, no sé si está bien dicho, ¿ah? Tachar el concepto Ministerio Público y pongan a un lado, aquí si no está reformado la norma, pongan por favor la Procuraduría General de la Nación. El Ministerio Público ya no lo solicita, sino que es la Procuraduría General de la Nación. ¿Sí? El Ministerio Público ahorita está para asuntos penales propiamente, investiga y acusa. Y la institución del Estado, es decir, el Estado protege, ¿va? En este caso, la necesidad de proteger la vida, pensando, ¿no?, a un menor de edad. Pongo ejemplo, por ahí una ocurrencia. Una familia, padre y madre, tienen dos hijos y resulta que estos hijos son menores de edad. Son niños o bien adolescentes, ¿verdad? No tienen capacidad de ejercicio, son incapaces. Ese es otro tema, ¿va? Donde puede aparecer la incapacidad. Y resulta que fallece el papá. Y el papá era propietario de bienes, que representa dinero. Bienes muebles e inmuebles, y bueno. Y la esposa viuda, supérstite. Sin hablar de herencia acá, pero tiene bienes. La señora tiene dificultades económicas para pagar educación
o para curar a un niño, un hijito enfermo. No hay dinero. Y la señora dispone de vender, como esposa y viuda, dispone de vender ella una propiedad. Muy bien. Por mucho, dirían ustedes, ¿verdad? Ella tiene representación de los hijos, porque la mamá legalmente ella tiene la La representación, tutela. la tutela. Ujú. No puede. Y que hasta a nombre de los niños, ya hicieron el intestado, también ella dueña, pero hay un terreno que le pertenece a ella, a los niños, y no lo puede vender por sí solo, porque los niños tienen derechos ahí. Y viene la necesidad, entonces la señora recurre a PGN o recurre a un juzgado y solicitar pues, la autorización para poder disponer de la venta. Tiene que haber una solicitud y una autorización. La Procuraduría General de la Nación por ley le corresponde actuar. Ese es uno de los casos, diríamos, más o menos, ¿no? Que vive la mamá. Hay otros casos extremos. En un accidente fallecen los papás y se quedan los niños. ¿Ya? Y hay bienes. La persona que está representando a estos niños tiene necesidad también de sufragar gastos para la educación, salud, etcétera, para estos niños y no tiene. Entonces, recurre a la Procuraduría General de la Nación, poner en conocimiento, y es la PGN, en este caso, es la que solicita a un juzgado civil. Tanto de los dos casos, PGN actúa en representación del menor con acompañamiento de la mamá, digamos, la viuda. Y el otro caso, PGN actúa en representación de los De niños, los menores. en ausencia de los menores, ¿verdad? En ausencia de sus papás. Y Ese es, si hay otro, y si no hay representantes o tutores de estos niños y van a parar, por ejemplo, a un lugar de protección de la niñez, ¿verdad? Porque es lo que hace la PGN, ¿verdad? Recoge a los niños, los lleva a protección de la niñez. Todavía son niños, ¿qué pasaría ahí con los bienes, ¿verdad? Por ejemplo. Bueno, si realmente hay necesidad, sería el representante de la institución donde están resguardados, llamémoslo así, ¿verdad? A los niños, porque hay casos concretos en la vida real. Hay muchos casos. Ajá, ¿ya? Bueno, eso, la ley pues prevé todo esto, estas situaciones. Vamos, el artículo, bueno, estamos en el artículo 12, solo reparo, ya no es el Ministerio Público, porque el Ministerio Público se desligó, digamos, es decir, de esta responsabilidad desde 1994, jóvenes, cuando el MP se separó de PGN, porque esas dos instituciones de Estado estaban en una sola institución hasta julio de 1994. De ahí para acá, separados, Ministerio Público por su lado y PGN como representante del Estado, ahí, asesora al gobierno de turno y a todos los ministros. Pero esa es la función que cumple la PGN, como abogado del Estado. Y en ausencia de los papás, o uno de los papás, representa la PGN, actúa. Muy bien, y de ahí pues los parientes, familiares, los que tengan interés en el asunto, establece el artículo 12. Y por último, el artículo 13, quienes padezcan de ceguera congénita, el defecto físico que decíamos al principio, o adquirida en la infancia, y los sordomudos tienen incapacidad civil para ejercer sus derechos, pero son capaces los que pueden expresar su voluntad de manera indubitable. ¿Y eso qué quiere decir, jóvenes? Y el artículo 14, y los incapaces pueden ejercitar sus derechos y contraer obligaciones por medio de sus representantes legales. Bueno, pero el artículo 13, quienes padecen de ceguera
desde nacimiento o bien desaparecen por alguna enfermedad en la vida. Y los sordomudos, a secas, diría usted, ¿verdad? La ley, tienen incapacidad civil. Es decir, ¿tendrá que haber autorización judicial o no? Con lo dicho anteriormente, del estado de interdicción, ¿va? Para otros casos. Pero este es incapacidad congénita, ¿va? La ceguera, los sordomudos, como quien dice, dos grupos, así de lleno son incapaces civilmente para ejercer o ejercitar sus derechos. Tiene que haber alguien entonces en representación de ellos, pero son capaces, los que pueden expresar su voluntad de manera indubitable. Es decir, pues, un no vidente, ciego, dice la ley, habla y escucha, él se expresa su voluntad, ¿no? Ustedes han visto, hay personas, hombres o mujeres, invidentes, contraen matrimonio civil, ¿no? Tienen hijos. En el caso de Guatemala hay algunos de ellos profesionales universitarios. Sí. Entonces, ellos sí son capaces, ¿verdad?, de adquirir algunos derechos. Entonces, con esta discusión del artículo 13, y por cierto, jóvenes, no estamos en derecho civil, ¿no? Aquí estamos en teoría del derecho. Nosotros estamos construyendo conceptos jurídicos, pero por querernos adelantar, estamos echando para poder, pues, interpretar o entender estos conceptos jurídicos de la capacidad o de la incapacidad jurídica que dice la doctrina, ¿va? Y nos remite a la legislación, y por eso es que estamos echando estas discusiones, ¿no? Y les digo, tal vez queda un poquito con duda en cuanto al desarrollo profundo de los temas. No se van a preocupar ustedes, porque esto va ya en enero del año entrante, lo están viendo, su Código Civil, Derecho Civil 1, ahí van a ver todos estos temas. Y recuerden, esa vez quedé con duda con el licenciado que no nos aclaró. No, pero aquí estamos teorizando derecho, ¿no? No derecho civil. No lo hago para salvarme, sino que lo hago para aclarar. Que no yo no le voy a preguntar, pues, en examen, ¿va? Tal vez establezca usted o indique usted cuál es cómo conceptualizan la doctrina y la legislación, las dos categorías de capacidad jurídica, capacidad propiamente y la incapacidad, ¿no? Quiere decir que la incapacidad tiene que ser declarada por un juez, aunque uno en la vida práctica percibe y dice, está loco. Está loco, vas. Así como muchos, cuando encuentran a un pobre indigente en la calle, cruza la calle o da la vuelta, porque causa temor. Puede ser algo. Pero a lo mejor no está loco, ¿ah? Y para decir loco tiene que ser un juez. Eso porque esa persona con enfermedad mental tiene bienes, ¿verdad? Porque eso ocurre. Y los bienes es lo que hay que regular, que hay que legalizar, ¿verdad? Para sus hijos, para sus herederos, qué sé yo. Por eso es que hay que ir a un juez y el juez lo diga, así está incapacitado. Y eso se llama interdicción. Bueno, ya van a ser creo que ya es hora, ¿verdad? Ya nos pasamos. Ya pasamos. Entonces, jóvenes, yo les ruego, porque yo quería agotar los nombres, ¿va? Pero mucho. Nos fuimos con mucha plática. Entonces, por favor, avancen ustedes con la lectura, por favor, los libros que tengan, con el segundo atributo, el nombre. Porque el nombre. Ajá, y nos vemos. Porque tengo pena, porque ya vienen los exámenes. Ahí vamos a leer, Lica. Sí, vamos, hay que leer. Bueno, pues, feliz tarde. Feliz tarde, licenciado. Feliz tarde, licenciado.